Ha acabado el mes de enero y durante todo el mes de enero efectivamente ha habido un incremento, porque ha habido un incremento de la demanda, ha habido menos viento que el año pasado y ha habido mayor utilización del carbón. Por tanto, el precio de la luz en este mes de enero ha subido, pero lo que están marcando los mercados a futuro, donde se negocia la electricidad, es que ese precio va a tender a la baja. Sea por lo que sea, la luz vuelve a subir otra vez, y eso que el Gobierno anunció que gracias a su reforma eléctrica la factura iba a bajar como mínimo un 3% anual. De momento enero empieza mal para el consumidor. ¿Y qué explicaciones ha dado el ministro en subidas anteriores? Aquí las tienen. Se produjo una inusual escalada de precios de la electricidad, un nivel de indisponibilidad de potencia muy superior en la producción de energías eólicas, nuclear e hidráulica. Este nuevo sistema supone un ahorro claro para todos los consumidores. Al final de este año, nosotros esperamos que la disminución en el precio de la electricidad sea aún mayor de la que hubo en el año 2013. Explicaciones varias, pero la luz sigue subiendo. Bueno, el ministro insiste que hay que esperar porque asegura van a bajar los precios en los próximos meses. Mucho tienen que bajar para compensar ese incremento del 60% de la factura de la luz en los últimos 5 años. 60%. Ni más ni menos. Nuestro experto en asuntos eléctricos está ahí con nosotros, Jorge Morales de Labra. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Un placer. Me gusta mucho el nuevo concepto acuñado por el ministro Soria. No hay una subida, hay una evolución adversa de los precios. A la postre subida de hasta un 18%. Es una de las cuestiones que vamos a hablar aquí. Incluso también les vamos a dar recomendaciones, lo hará Jorge, de cómo ahorrar en la factura de la luz. Lo vamos a hacer con una mesa nueva compuesta por Carmelo Encina. Buenas noches, Carmelo. Bienvenido. Elisa Beni, buenas noches, Elisa. Javier Aroca, buenas noches. Continúan con nosotros Francisco Madruenda, Eduardo Inda y se suma también Antonio Martín Momón. Hola, Antonio, buenas noches. Jorge, subida del 3% en el mes de enero, pero de un 18% si miramos a enero del 2014. Así es, sí, ha sido una subida muy importante. Ya en el mes de diciembre teníamos precios altos. Sí. Y bueno, en el mes de enero nos ha sorprendido con unos precios más altos todavía y que, como bien dices, respecto a enero del año anterior son muchísimo más altos, un 18%. ¿Y a qué se puede deber esto? Vamos, aquí tenemos el primero de los gráficos. ¿Por qué ha subido la luz? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues el ministro, lo acabamos de oír, ha dicho que son 3 factores, ¿no? En primer lugar, que se ha incrementado la demanda. En segundo lugar, que ha habido menos viento. Y en tercer lugar, que ha habido más carbón. Aquí lo que vemos es la comparación entre las fuentes de producción de electricidad en España entre enero de 2014 y enero de 2015, el que acabamos de tener, ¿no? En color naranja tenemos la producción nuclear, que vemos que ha aumentado del 0,7, las unidades son millones de megavatios hora, es decir, sí, teravatios hora, ha aumentado, ligeramente, pero ha aumentado. Se ve en verde renovables, cogeneración y residuos, que lo que ha pasado claramente es que se ha reducido, como dice el ministro, ha caído 3 teravatios hora. Y eso ha sido a costa de un incremento de fuel, gas y carbón que se ha aumentado en 3,6 teravatios hora, ¿no? Jorge, te tengo que preguntar si esto es buscado. Quiere decir, en este país puede fallar el viento un año, pero el sol no suele fallar y es una energía renovable. ¿Se ha metido más fuel, gas y carbón a posta o qué es lo que ha ocurrido? Claro, eso es lo que no dice el ministro. El ministro habla solamente, y es verdad, en lo que está diciendo es, por un lado se ha incrementado ligeramente la demanda, es verdad, también han bajado las renovables y eso ha sido compensado con una subida del fuel, el gas y el carbón. Pero claro, lo que no dice es el detalle, ¿no? Tenemos un segundo gráfico donde lo que podemos ver es lo que ha pasado exactamente con las renovables, la cogeneración y residuos, ¿no? Aquí lo que vemos es los 4 tipos de energías que hay metidos en ese conjunto, ¿no? Por un lado tenemos el viento, que ha caído, como se ve, 1,4 teravatios hora. El sol ha subido, ha sido un mes de enero que respecto a enero del año anterior ha sido más soleado y por tanto hemos tenido algo más de producción, aunque como se ve es mucho menos relevante que el viento. Pero claro, lo que no dice el ministro es lo que ha pasado con el agua y con el resto. Lo que ha pasado con el agua es que ha bajado y ha tenido el mismo impacto la bajada del agua que del viento. Y no es porque los embalses no tengan agua embalsada. Sí. Los embalses están muy cerca de su máximo histórico en este momento. Está el agua embalsada. Lo que pasa es que ha habido una política empresarial de producir menos agua. Podríamos discutir si se podía haber producido o no. Es verdad que el año pasado, en enero, fue un año hidráulico muy bueno, pero desde luego la caída de 1,4 teravatios hora es muy importante, ¿vale? Y esto lo que ha hecho es, insisto, el mismo efecto que el viento. El viento no es controlable, este sí. Y en el resto, ahí hay una cosa que se llama la cogeneración. La cogeneración es producir electricidad y calor en el mismo sitio. Esto es muy eficiente, porque cada vez que produces electricidad, quieras o no, siempre se produce calor. Si tú ese calor lo aprovechas para algo, el sistema es muy eficiente y se utiliza mucho en las industrias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la reforma eléctrica del Partido Popular del último año ha penalizado la cogeneración y ha sacado del mercado a esa cogeneración. De hecho, hay muchas industrias que han parado por esta razón.
ahí tenemos el efecto. Ha caído también en 0,5 teravatios hora. Por tanto, hay un efecto meteorológico, podríamos llamar, pero también hay un efecto de la propia regulación del sector eléctrico, que lo que está haciendo es favorecer que suban los precios en este momento. ¿Hay algún beneficiario de esta subida de los precios de la luz? Es decir, ¿se ha empleado más combustible, más petróleo, por ejemplo? Claro, lo que veíamos, ¿habrá habido algún beneficiario? Lo que veíamos en el primer gráfico, lo que se ha producido es mucho más con carbón y más con gas. Sí. Esas centrales han ingresado mucho más dinero que en enero del año pasado. Centrales, estamos hablando de las eléctricas, que por lo tanto ha facturado más. Sí, bueno, yo creo que además aquí hay un tema que me parece muy relevante, que yo creo que la gente desde casa se tiene que dar cuenta, ¿no? Es decir, al final vemos cambios, es verdad que ha habido cambios, pero estamos hablando de cambios de 3 teravatios respecto de 20 y tantos, de 23 o por ahí. O sea, estamos hablando de que ha cambiado en torno al 15% de la forma de producir electricidad de un año a otro. Y claro, el precio del mercado mayorista ha subido un 54%, que eso es lo que ha llevado que luego el recibo, que tiene otras cosas, no solo el mercado, pero tiene otros componentes, al final ese recibo ha subido un 18%. Esto yo creo que en la calle no se entiende, y esto es un defecto de mercado. O sea, es decir, es que este mercado funciona muy mal, porque cuando tú vas a hacer la compra y cambias la marca del 15% de los artículos que compras, tú cambias la marca del fuet y del queso, cuando vas a pagar no tienes un incremento de la factura del 54%. Aquí, por mucho que podemos estar hablando de que si ha sido el agua, que si se ha envasado más y el viento, etcétera, dices, bien, lo que tú quieras, Jorge, es un 15% de la energía y me ha subido un 54% el precio. Esto es, insisto, un defecto clarísimo de diseño. Y hay otra cuestión, la luz no tendría que tener un IVA más bajo que el 21% que es el que tiene, no tendría que tener un IVA reducido, al menos, ya que se trata de, en fin, algo de consumo necesario. Hay ejemplos, y además muy próximos, en Europa. Bélgica, comentaba hace un rato en las redes sociales por esta pregunta, el año pasado Bélgica aprobó una reducción del IVA de la electricidad doméstica, no de las empresas, que como sabéis luego al final no pagan el IVA porque lo acaban repercutiendo, pero la electricidad doméstica cayó del 21 al 6. En Bélgica el año pasado decidieron bajarlo porque han entendido que es un producto de primera necesidad y que estaba a unos precios demasiado altos para que mucha gente pudiera hacer frente a las facturas.